Y no sin antes empezar este módulo, quiero pedirle a Jesús Ramón, digo, a Fernando Ríos, que de Acción Juvenil Hermosillo, que nos permita y nos ayude a leer la semblanza de nuestro ponente. Adelante, Fernando. Muchas gracias, David. ¿Sí me escucho? Sí, te escuchas. Ok, correcto. Muchas gracias por cederme el uso de la voz. A continuación vamos a leer la semblanza de Jesús Ramón Díaz Beltrán. Es originario de Hermosillo, Sonora, licenciado en Administración Pública por la Universidad de Sonora, maestría en Administración Pública por el Instituto Sonorense de Administración Pública, ISAP, con diplomados en Políticas Públicas y en Campañas Electorales por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Córdoba, Argentina. Actualmente pasante de la licenciatura de Derecho en la Universidad del Valle de México, con experiencia como docente universitario en la Universidad Quino de Hermosillo, Sonora. Funcionario público en gobiernos municipales en Sonora y el gobierno federal, así como experiencia de participación en múltiples campañas políticas panistas. Panista por convicción, con la experiencia de participar en diferentes cargos de la estructura partidista y con el firme propósito de construir una patria ordenada y generosa. Ahí está, qué muy buen currículum. Y pues ahora sí, Jesús Ramón, somos tuyos. Muchas gracias, hermano, por Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a todas y a todos. Jóvenes, déjenme decirles que es un gran reto para mí. Sí se escucha bien, ¿verdad? Muy bien. Es un gran reto para mí poderles compartir a un grupo tan selecto de jóvenes, como diría el maestro Manuel Gómez Morín. Selecto porque no cualquiera en estos tiempos quiere ser mejor. Es decir, queremos vivir más fácil, pero no nos gusta batallar, no nos gusta esforzarnos, no nos gusta leer, no nos gusta dar el extra. Y en 1939, cuando inició el Proyecto de Acción Nacional, déjenme decirles que inició pensando en un esfuerzo para la patria, en un esfuerzo de poder hacer lo mejor para nuestro terruño, para nuestros estados, para nuestros municipios. Y la verdad es que es un reto el poderles compartir algo que a mí me apasiona bastante, que es la historia del partido. Es una plática para panistas y para no panistas, porque la historia del PAN en Sonora, déjenme decirles que es la historia de la ciudadanía responsable, de la ciudadanía que quiere algo más por Sonora. Y sin mayor preámbulo, yo voy iniciando la presentación. Quiero hacer una pequeña dinámica de integración muy breve, porque es después de la comida y puede que les pase lo que a mí, y además quisiera saber quiénes nos están acompañando. Así que por favor en el chat del Zoom, pónganme su nombre completo, su municipio, qué estudias o qué estudiaste, y si eres militante del PAN o si no eres militante del PAN, por favorcito, si son tan amables. A ver, vamos participando, aquí los leo, no se trata de un monólogo, eso no es panista. Silvano, dice Roberto, Ana Magaña, bueno, aquí está saludando, nos dice Roberto Sánchez Zamora, en privado lo escribió. Silvana Herrera, muy bien Silvana. María Fernanda Santillanes Galás, por acá. David Rojas de Magdalena de Quino. La tierra del insigne siervo de Dios, Francisco Eusebio Quino. Juliana Juárez, Juliana Yocupicio de Guatabampo, saludos a Guatabampo, militante. Ciencias de ejercicio físico, qué interesante. Kenia Barragán, Villelas de Hermosillo, Sonora, tercer semestre de la preparatoria. Muchas felicidades, Kenia, por estar participando. No eres panista, felicidades doble todavía. Francisco B. Burruel, dice a la Torre de Guaymas de mis amores, está estudiando Derecho, militante. Saludos, Francisco. Ana Carolina Magaña, la que no te engaña, de Hermosillo, está estudió Derecho. Ya terminaste, Carolina, ¿eh? No me has enseñado el título, y es militante del PAN. Marlene Beltrán, la bella Marlene Beltrán, de Hermosillo, está estudiando Mercadotecnia y es orgullosamente militante del PAN. Eso es todo, felicidades. André Peralta Germán, de Hermosillo, estudió la carrera de Economía, no es militante del PAN. Miriam Paredes Soto, de Caborca, Sonora, qué bonita tierra de Caborca, tierra de mis antepasados. Es abogada, no es militante. Felicidades, Miriam, espero que puedas conocer un poquito de la idiosincrasia panista y también para que comprendas por qué pensamos y actuamos los panistas a veces como somos. Michelle Higuera, Michelle, gusto saludarte, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Alain Valencia Jiménez, de Magdalena de Quino también, licenciado en Cultura Física y Deporte, una carrera muy novedosa. Yo tengo 39 años, cuando entré a la universidad todavía no había este tipo de carreras, así que felicidades.
Miriam Paredes, saludos. Oscar Fierro Reyes, de Hermosillo también, estudió Derecho, no es militante. Felicidades, Oscar. Arturo López Yáñez, Arturo de Hermosillo, está estudiando Ingeniería Industrial, muy bien. Alfonso Nolasco, de Nacosari de García, bonita tierra también, de Jesús García. Ingeniero industrial, y si es militante, muy bien, Alfonso, gusto saludarte. Ivanoé Bustamante Orozco, es estudiante de Derecho en Hermosillo y es militante del PAN. Denise Piña, me suena el nombre, Denise Piña, Denise Lourdes Piña Verdugo. Saludos, Denise, creo que ya sé quién eres, trabajas en el Congreso del Estado. Eric Arriquibes, Eric Irán Silva Requibis, de Hermosillo, Contaduría Pública, no es militante. Rigoberto de Nogales, Sonora, saludos, mi estimado colega. Y además le gusta mucho la historia como a mí. Militante, Denise, muy bien. Martín Limón, es de Hermosillo, ingeniero industrial, no es militante. Lisbeth Quiñones, Derecho, 22 años, de Guatabampo, Sonora, tierra de generales. Esteban Ortega, contador público, no es militante todavía. Gracias, Esteban, por participar. Reina Montserrat Moreno, es de Esqueda, municipio de Fronteras, bien, la tierra del señor Jerónimo. Está estudiando educación especial y militante del partido. Brenda Enríquez Zazueta, de Navojoa, Sonora, educación preescolar. Dana Durazo, de Hermosillo, de la tercer semestre de prepa, muy bien. Fernando Ríos, de Hermosillo también, actualmente de la Universidad de Sonora. Denise Núñez, de Puerto Peñasco, saludos, Denise, muy activa en redes sociales, militante del partido y dirigente juvenil. Luis Alfredo Robles Mendívil, nogalense, nacido en Guatabampo, eso es todo. Estudió diseño gráfico, me voy un poquito más rápido, ustedes disculpen. Hilda Moreno Díaz, de Santana, Sonora, muy bien, estudió ingeniería industrial. Alfonso Martínez es arquitecto, me puso aquí por el privado, no importa. Y Fabián Ramos Pérez, de Hermosillo, ingeniería en gestión empresarial. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos. Vamos a pasar al siguiente. Esto es un poquito para conocernos, para que me ayuden y yo saber con quién estoy. Está muy diverso, mucha representación de muchos Mucha municipios. representación. Felicidades, David. No se preocupen los que no son militantes. Así iniciamos todos. Y les va a encantar esta plática, espero yo, porque hablamos de ciudadanía. No es hablar del PAN, no es enrollarnos en la bandera del PAN, es hablar de la ciudadanía, de muchas mujeres y hombres responsables que dieron esfuerzo a lo largo de su historia para que Sonora pues tuviéramos un crecimiento económico, tuviéramos un crecimiento profesional y sobre todo mayores libertades políticas. Y ahorita me van a entender por qué. Empezamos. Si en algún momento se interrumpe la señal, no se preocupen, denme la oportunidad y me vuelvo a conectar. Eso es algo muy común. Actualmente estoy en el área de capacitación del Comité Ejecutivo Nacional y déjenme decirles que si en una reunión que estoy hablando no se me va el internet por lo menos en una ocasión, hagan de cuenta que no estoy hablando. Así que sobre aviso, no hay engaño. El objetivo de este curso, amigas y amigos, lo que yo pretendo dejarles es que ustedes como participantes al final de esta plática pueden distinguir las diferentes etapas de la historia del PAN, desde su formación hasta actualidad, y muy importante, mujeres y hombres sobresalientes de su historia. Y les voy a pedir, a través de la plataforma que ha desarrollado responsablemente Acción Juvenil, que hagan un mapa conceptual que sí tiene calificación para poder aprobar esta materia. Y también vamos a tener la oportunidad de reflexionar en la plataforma sobre la importancia de reconocer el pasado de nuestro partido. ¿Sí? Estos son los temas que yo les propongo. No se asusten, son temas cortos. Desde el inicio del PAN de Sonora hasta el primer comité regional, los personajes, triunfos históricos, ¿sí? Y pues la tarea que a ustedes les va a tocar. Realmente yo espero como beneficio que ustedes tengan un conocimiento, pero no solamente para tenerlo guardado. Quiero que tengan un conocimiento para que puedan, los que no son panistas, que conozcan al PAN, que no somos fanáticos, que no somos unos apasionados de un color azul y blanco. Y los que son panistas, que también comprendan nuestra filosofía, que argumenten nuestra filosofía, porque hoy por hoy estoy escuchando en redes sociales o leyendo en redes sociales que nos aventamos unos tirotes de aquellos en redes sociales, pero no sabemos lo que es el PAN. Y si tú, joven, eres militante del PAN, o si tú, joven, aspiras a ser panista, de perdida, conoce de lo que quieras defender, conoce lo que estás hablando. Porque, amigas y amigos, el PAN no nació en el 2009. Que empiece que el PAN nació en el 2009, en el 2012, o en el 2015, o en el 2018,
Está muy equivocado. Les propongo estas evaluaciones. Aquí el dirigente juvenil ya me va a decir, no se preocupen, no le perdamos tiempo a este sentido. Yo sí les quisiera pedir perdón, y les quiero pedir que me pongan en el chat de nueva cuenta qué es lo que esperan de este curso. Muy sencillito. ¿Qué les gustaría aprender en este curso, muchachos? Aquí los leo. Los 3 primeros, por favor. ¿Qué les gustaría aprender en este curso? Vamos, no se me duerman, no se me duerman. Sé que la hora es difícil. Pero aquí nos dice Alfonso. Ajá, muy bien. A ver, ¿qué queremos aprender? ¿Qué queremos aprender de este taller? ¿Qué les interesa que les platique? ¿Cómo ser mejor humanista? Gabino de Nogales, saludos, Gabino, saludarte, qué gusto saludarte. Algo así vamos a ver. A liderar. Pues mira, Karina, vas a ver cómo lo hicieron nuestros antepasados en el partido, hombres y mujeres muy comprometidos y que fueron grandes líderes. André Peralta, ¿cómo llevó el PAN a lograr la alternancia en el 2000? Lo vamos a ver. Muy bien. Una participación más, por favor. Ángel Martínez, me gustaría saber de las raíces del PAN, llegar a la humanidad de los triunfos del PAN y cómo ser un gran líder panista. Esto sí lo vamos a ver directamente. Denise Núñez nos dice reforzar nuestra identidad panista en el Estado a través de su historia. Vamos a reforzar nuestra identidad panista, eso es lo que yo esperaría, Denise. Y Marlene nos dice hacer una política proactiva a través de la historia. Gracias por sus participaciones. Rigoberto nos dice conocer más sobre los fundadores del PAN en el Estado y su participación previa antes de ser panistas. Muchísimas gracias. Voy a continuar con la presentación. Rigoberto, Gabino, las personas que nos acompañan de Nogales, déjenme decirles que Nogales es pionero en la fundación del PAN en Sonora. Ustedes ya lo saben y ahorita lo vamos a reforzar aquí. Por si no lo sabían, pues se los comento. Les voy a pedir, por favor, en todo momento respeto en el aula, aunque estemos de manera virtual, que respetemos el chat, que estemos atentos. Yo sí voy a tomar asistencia. Le pido, por favor, a Carolina Magaña que me ayude copiando el chat para saber la lista de asistencia. Y tanto al final como al principio como al final de la clase. Y esperemos a participar. Pueden interrumpirme, no se preocupen al final de cada tema. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Gracias. No por la tía Ida, que es un pilar del PAN, Ángel Martínez. Hay otras personas que estuvieron mucho antes que la tía Ida, que merece nuestro reconocimiento y nuestro esfuerzo. Yo me comprometo con ustedes a impartir el curso lo más dinámico que se pueda, a pesar de que es un tema de historia, voy a esforzarme para no dormirlos, que los contenidos sean lo más comprensibles posible y cumplir con los objetivos del curso. Que se lleven un aprendizaje el día de hoy, que es lo más importante. Yo les puse por acá ahorita esta evaluación diagnóstica. Por favor, contéstenla. Se las vuelvo a poner. ¿Sí? Contéstenla, no se asusten, no tiene ninguna validez. Pero yo quiero saber qué tanto sabemos del partido. Quiero saber qué tanto sabemos del PAN. ¿Sí? Así que, por favor, contéstenla. Son ahorita, vamos un poquito contrarreloj, pero les pediría, por favor, que hagan el esfuerzo por contestarla en lo que está la plática o si no, en una chancita que se den, pero que no dejen, por favor, de contestar. ¿Bien? ¿Vale? ¿Te parece, David? A darle, a darle. ¿Tienen algún problema con abrir la liga? No, Muy bien. ¿Qué horas tienes en tu reloj, David? las 5:21. Muy bien. Entonces, les pido, por favor, que contesten la evaluación diagnóstica. No copien. Así como va. Si no se sabe ninguna pregunta, ninguna, así déjenlo en blanco. Digan, no me acuerdo, no sé. Para eso estamos, para aprender. No para engañarnos, para aprender. ¿Ya la contestaste, David? A ver, contéstala, Canijo. Ahí estás, Aquí estás estoy, aquí chateando en el estoy. WhatsApp, pues. No, te estoy viendo, es que me pierden tus A ojos. ver, contéstala. Cuando me digas que la contestaste, continuamos. A ver, 1 minuto. ¿quién fue el primer candidato? Ah, esta sí me la sabía, güey. A ver, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Quién fue el primer candidato a gobernador? ¿Quién fue el primer candidato a Se apellida gobernador? Suárez, se apellida Suárez. Luego, ¿cuál es la segunda? ¿Quién fue Israel González? Muy bien, ¿y cuál es la tercera? ¿Quién fue Jorge Valdés? Ese sí me la sé. El primer Bueno, presidente bien, de Hermosillo, en bien. 1967. Si no Cuando- sabemos, pónganle así. No sé, no importa. Al final del curso yo espero que sepan los aspectos más sobresalientes de estos personajes. Corre y se va. Listo. Muy bien.
¿Cómo empezó el partido en Sonora? Lo primero que yo quisiera compartirles es que reflexionáramos qué es para nosotros el PAN. Si es una institución que nos está dando la oportunidad de tomar un curso, si es una institución donde tenemos algún familiar, donde participa mi papá, mi padrino, mi tío, mi sobrino, mi tía, ¿no? Si es una institución en la que estoy solamente porque me dijeron que fuera, o si es una institución que realmente tengo el interés de conocer. Y hago esta pregunta porque es necesario que nos pongamos a reflexionar, no solamente pensar qué es lo que han tenido que pasar nuestros antepasados para estar aquí. No solamente del partido, sino en la historia personal. ¿Qué tuvieron que pasar mis abuelos, mis tatarabuelos, los ascendentes míos para formarme como persona, para formar una familia, para formar una institución, en este sentido, para formar una institución política como lo es el PAN? Y jóvenes, la historia del Partido de Acción Nacional, la historia del PAN, es reconocer la mejor institución política de México. ¿Por qué? Porque de una u otra manera refleja que es la historia del camino de la oposición a la alternancia del gobierno. Como todos ustedes saben, o la mayoría de ustedes saben, del 14 al 17 de septiembre del 39 se llevó a cabo la Asamblea Fundacional del Partido de Acción Nacional en el Frontón, México. Ahí se aprobaron principios de doctrina, estatutos, un programa mínimo de acción política, una institución bastante avanzada para su tiempo, en 1939, para la coyuntura que se estaba viviendo, post-revolucionaria, el tema de la Segunda Guerra Mundial, el tema de los conflictos que había. Acaba de salir el mundo de una pandemia también, de la crisis de la influencia española. En fin, dentro de todo ese marasmo que había en el mundo, algunos personajes encabezados por Gómez Morín ven en el Partido Acción Nacional, en la creación de una institución, más que un partido, la creación de una institución que fuera capaz de conseguir libertades para la clase media, de conseguir libertades para el pueblo. Evidentemente una libertad religiosa, recuerden ustedes de la guerra cristera, una libertad profesional, una libertad de poder señalar, una libertad periodística, una libertad económica, ¿sí? En aquel tiempo el gobierno se estaba cerrando, acuérdense ustedes de la expropiación petrolera y de otras cosas más. En ese contexto se crea Acción Nacional. ¿Y qué pasó en Sonora? Déjenme decirles que en Sonora sí tuvimos de Sonora representación en la Asamblea Nacional. Hubo 4 personajes, ¿sí? Horacio Sobarzo, que a la postre fue gobernador del estado de Sonora, Roberto Moreno, de la región de Santana y Magdalena, Manuel Cerromo y Miguel Bernal, de Hermosillo también, que esos eran personajes, estudiantes o abogados que estaban en la Ciudad de México. Tuvimos asambleístas sonorenses en la fundación del partido. Pero no nació el PAN después de septiembre del 39 en el caso de Sonora. Los trabajos de organización vinieron trabajando y se vinieron viendo a partir de mayo de 1939. Cuando Carlos Ramírez Cetina, que es un operador político de Manuel Gómez Morín, visita Sonora, visita el noroeste, Sonora, Sinaloa y Baja California, con la intención de crear adeptos y de invitarlos a la Asamblea Nacional. Y esto de crear adeptos es medio relativo porque todavía no estaba formado el partido. Ahora sí que estaban convenciendo a las personas que se animaran a participar. Ustedes seguramente han escuchado hablar de José Vasconcelos, el Ulises Criollo, fue candidato presidencial en 1929. José Vasconcelos fue rector de la Universidad de Sonora, es un filósofo, político y literario mexicano de los más grandes de inicio del siglo pasado. Pues José Vasconcelos intervino para que se formara el Partido Acción Nacional en Sonora. Israel González, Horacio Sobarzo, Enrique Michel, Eduardo Ruiz Gómez, Alfonso López Serrato, Rigoberto y Gabo de Nogales. Él fue el iniciador del PAN en Nogales, junto con Francisco Cañedo y Lizárraga. José Romo de Vivar, que es de la parte de Santana y Magdalena, a veces dicen que es de Obregón, pero las últimas correspondencias con Gómez Morín las firmaba de Santana, Sonora. Francisco P. Álvarez, Guillermo Acedo, Aureliano Campoy y Ángel Rivera Soto. Son las primeras personas que tuvieron correspondencia con Manuel Gómez Morín. Acuérdense ustedes que en 1939 no había WhatsApp. En 1939 no había celular. No había teléfono con el teléfono estacionario, ni siquiera de ese de rueditas que me tocaron a mí de chico. Entonces, la única manera de comunicarse era a través de la correspondencia y del telegrama.
Y es por eso que a través de esas cartas que pudimos encontrar en el archivo, Manuel Gómez Morín, en el archivo del partido, del CEDISPAN, pues pudimos descubrir la rica historia de los fundadores del PAN, no solamente a nivel república, sino en Sonora. Y el señor José Vasconcelos, que tenía raíces, o ligas, mejor dicho, sonorenses, su hija tuvo relaciones con sonorenses, y así llegó José Vasconcelos a Sonora, invitado además para la fundación de la Universidad de Sonora, que fue maestro, por si fuera poco, de Manuel Gómez Morín. Él estando en Hermosillo, Manuel Gómez Morín lo busca de manera telegráfica, con correspondencia, con carta, pues. Y déjenme decirles que no fue una historia sencilla. José Vasconcelos, dolido por el fraude electoral que le hicieron en 1929, le contesta a Manuel Gómez Morín desde Hermosillo, Sonora, cuando estaba trabajando para la fundación de la Universidad de Sonora. Le dice, no hay que organizar partiditos para hacerle el juego al gobierno. Lo que es necesario hacer es organizar un movimiento armado que acabe con toda la casta maldita que nos gobierna. Claro, él iba por una guerra, pues le acababan de robar las elecciones. El mismo que en 1929 dijo no a las armas, no a la revolución, no a matarnos unos a los otros, le decía a Gómez Morín desde Hermosillo, cuando estaba pensando en la fundación de la Universidad de Sonora, que habría que tomar las armas para defender la democracia. Con eso se topó Gómez Morín. Se topó con Horacio Sobarzo, que era un ilustre abogado de aquel entonces. Los Sobarzo, de las notarías que ustedes ven por el Boulevard Luis Encinas en Hermosillo, son descendientes de Horacio Sobarzo, que fue el primer notario de ese apellido. Él tuvo contacto con Manuel Gómez Morín. Le dice en la correspondencia, nuestro país tiene problemas seculares que resolver, pero en lugar de ellos inventan y se crean más. Son muchos los números de problemas, dice, pero los políticos tal parece que se encargan de hacerlos más gravosos, de hacer más problemas, ¿no? De esta manera, Manuel Gómez Morín su estrategia era contactar personajes no profesionistas, vamos a decirlo, no a lo mejor los revolucionarios. Ahora quiero que ustedes estén muy conscientes. La revolución, acuérdense ustedes que la ganamos los sonorenses, ¿eh? Entonces, el venir a Sonora, querer formar un partido político contrario a la Revolución Mexicana de don Plutarco Elías Calles, de don Álvaro Obregón, pues prácticamente era venir a ofender a la madre de esos revolucionarios al estado de Sonora. Era totalmente contra la vida el que viniera una persona a hablar de un partido opositor, ya no digo del PAN, de un partido opositor en el tema de Sonora. Entonces, estos personajes, tanto Horacio Sobarzo como Enrique Michel, la verdad es que son dignos de reconocer, porque estuvieron ante los embates del gobierno, sin duda alguna. Uno de ellos, Enrique Michel, prestigiado abogado también precursor de la Universidad de Sonora, fue los que después que el gobierno pudo amedrentar a Horacio Sobarzo, y lo amedrentó después como un subsecretario de gobierno, después fue gobernador de Sonora cuando se dieron cuenta que Gómez Morín estaba teniendo influencia sobre ese grupo de profesionistas, pues fue Enrique Michel, y Enrique Michel se quedó trabajando por el tema del partido, se quedó trabajando con los nogalenses, con Óscar López Cerrato, con López Cerrato en el caso de Nogales, y fueron los precursores del partido en el estado. Sin duda alguna, Gómez Morín tuvo mucha paciencia. Gómez Morín creo que vale la pena sobresalir porque fue el estado que más se le complicó para fundar el partido. Claro, hay bastantes estados donde hubo problemas, pero aquí, lo vuelvo a decir, era el estado que había ganado la revolución, ni más ni menos la tierra de don Plutarco Elías Calles. Y Gómez Morín siempre terco en su voluntad, y así escribía de manera periódica y seguido, una ciudadanía, lo que hace falta en México es una ciudadanía capaz de hacerse valer en la vida de la nación, decía, apta para hacerse respetar. Tanto se gobierna en el poder como enfrente del poder, cuando hay un grupo ciudadano dispuesto a defender su convicción. Cuando le decían los abogados Enrique Michel y Horacio Sobarzo, oye, es que aquí el gobierno de Anselmo Macías, el gobierno de Ramón Yocupicio, nos está golpeando, está muy bien evaluado, son los cachorros de la revolución, va. Gómez Morín les contestaba, oye, aquí el asunto, les recuerdo que se puede gobernar como oposición. Y es una reflexión también ahorita para los panistas que tienen algún cargo de oposición, los directivos, los que estamos adentro de la institución, el que tengamos presente estas palabras, que no esperemos a ser gobierno, o a ser diputados, o a ser regidores, o a ser presidentes, para poder hacer algo por la gente. Porque si algo tenían claro Manuel Gómez Morín y los panistas de aquel entonces, es que se podía servir a la ciudadanía
sin necesidad de ser gobierno. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo fue ese andar, ese caminar de 1939 a 1945? Ya le dije, la revolución la ganamos los sonorenses. Yo cuando estoy en la Ciudad de México, Oye, déjenme pero vas decirles, bien rápido, no me dejas apuntar. no se preocupen, les voy a hacer llegar las diapositivas, ¿eh? Ah, Sí, lo bueno, importante gracias. aquí es que estén poniendo atención. Voy a tratar de ir un poquito más despacito, pero no se preocupen por anotar que les hago llegar las diapositivas a través de Caro Magaña. Les decía, yo en la Ciudad de México, cada vez que puedo, les pico la cresta y le dice la revolución. Hay un documental de Enrique Krause que se los recomiendo, solo que es los sonorenses en la revolución, que inicia más o menos así, decirle, ellos que nunca estuvieron con nosotros en la fundación de Tenochtitlan, ellos, refiriéndose a los sonorenses que estuvieron, que nunca lloraron con nosotros nuestras desgracias, ellos que están retirados, ellos que están en la periferia de la República, dice, ellos son los que vinieron a ganar la Revolución Mexicana. Entonces, más allá del margen de este tema, déjenme decirles que, lo vuelvo a repetir, para las personas que Gómez Morín frecuentaba en Sonora para incitarlas a que formaran el partido, a que participaran, pues se topaban con que muchas veces o eran del gobierno o eran parte revolucionario, lo cual le complicaba totalmente la existencia. Era muy difícil la organización del partido o de esta organización ciudadana en aquel entonces. Se llama se llama el documental Álvaro Obregón o los revolucionarios de Sonora. Ahí lo vas a encontrar en el YouTube. Este señor que está aquí es Anselmo Macías, cachorros de la revolución, incondicionales de Plutarco Elías Calles. Él siguió a Ramón Yocupicio. Ramón Yocupicio fue uno de los gobernadores de extracción o con sangre indígena que tuvimos en Sonora, que poco se dice, ¿no? Entonces, eran gobiernos que estaban formados de abajo, no eran gobiernos de ricachones, vaya, no eran gobiernos de oligarquía, eran gobiernos donde había gente tradicional, común y corriente de a pie como es uno, y que gozaban de muy buena, por haber ganado la revolución, gozaban de muy buen reconocimiento en el pueblo, ¿sí? Este señor que está aquí es Daniel Curibreña, fue de los primeros que estuvo junto con Carlos Ramírez Cetina en Sonora. Él hizo giras por Nogales, él platicó con López Serrato, él platicó con Horacio Sobarzo, con Enrique Michel, y él le comentaba directamente en sus telegramas a Gómez Morín, la cosa en Sonora está de la fregada, ¿no? Los sonorenses, y lo decía, se enfrentaron con los temores y la tibieza de los más cercanos y con la amenaza del gobierno estatal, como movilizó al grupo de ataque La Guaracha y la Porra Viajera. Se veían los de Caín. Por ahí decían los anecdotarios que no los podían ni recibir. Está sonando por ahí un micrófono. Por favor, Luis Alfredo, si lo puedes apagar. Luis Alfredo Robles. Gracias. En Nogales, déjenme decirles que el doctor Cañedo, que fue de los precursores también, Francisco Cañedo, que después tuvo que ver mucho para que el PAN creciera en el estado de Baja California, pues estuvo entambado porque el gobernador Macías lo metió a la cárcel por el simple hecho de recibir a estas personas que venían de México. A la par, lo que son las cosas curiosas, Francisco Cañedo fue de los fundadores del PAN en Baja California, o Baja California Norte, como dicen a veces los sureños. ¿Sí? Todos estos esfuerzos, que realmente fueron esfuerzos extraordinarios, se vieron coronados en 1945 con Efraín González Luna. Efraín González Luna viene en una gira de trabajo a Hermosillo, a Nogales, no llega a Nogales, que era uno de los polos de crecimiento del partido por cuestiones de agenda, se tiene que regresar, pero no se va sin antes formar el primer comité regional del PAN en Sonora. Un 2 de mayo de 1945 así lo oficializó en un informe en una asamblea en México. ¿Quién fue nuestros primeros pioneros de las primeras personas que abanderaron el PAN? El ingeniero Arturo Medina Luna, doctor Santos Tolosa, Eduardo Celada, Manuel Eleazar Herbe, Roberto Thompson, Everardo Monroy, algunos han escuchado de esa calle aquí en Hermosillo, el doctor Jiménez Cervantes, está una placa en la Universidad de Sonora. Ustedes me van a decir, ¿quiénes eran esos vatos? Bueno, pues esos vatos ni más ni menos que eran parte de la asociación
o del Consejo Pro Obras, Pro Fundación de la Universidad de Sonora. La Universidad de Sonora, si no fuera por ese comité Pro Obras, Pro Fundación, no tuviéramos Partido Acción Nacional, porque fueron los que nutrieron este primer comité y los que nutrieron los primeros esfuerzos del partido aquí. Yo escucho a muchas personas cuando me toca participar en debates o en algún medio de comunicación, lo primero que buscan para hacernos desatinar o que nos quieren señalar es decir, es que los panistas son conservadores y los panistas vienen de la iglesia y los panistas son muy mochos, dicen. No, ahí se clavan. Déjenme decirles que la historia del PAN es una historia tan rica que sí es cierto que participaron personas de la Asociación Católica de Jóvenes de aquel entonces, pero lo vuelvo a repetir, el comité fundacional de la Universidad de Sonora estuvo muy ligado con el primer comité en Sonora. ¿Y esto por qué? Porque eran profesionistas serios, eran profesionistas que estaban al margen del poder, que querían libertades, que aunque la revolución la habían ganado los sonorenses, ellos veían que se estaban asfixiando esas libertades. Si querías acceder a una notaría pública, pues tenías que estar bien con el gobierno. Si tenías que acceder a algún desarrollo profesional, económico, tenía que dártelo el gobernador directamente, ¿no? Eran tiempos totalmente difíciles. Y la Universidad de Sonora fue ese parteaguas que vino a darnos la energía suficiente. Así es, Luis Alfredo de Guatabampo, Anselmo Macías. ¿Cuál fue la estrategia de organización luego entonces con esto? Algo que espero yo, a ver, a todos aquellos que están ahorita de dirigentes, juveniles, con algún encargo, déjenme decirles que yo echaría a andar estas estrategias que utilizaron los panistas de la primera época. Muy sencillo, ¿eh? Buscaron personas y liderazgos ciudadanos en los municipios. Qué loco, ¿no? O sea, no se partieron la cabeza y ahí está la solución de los problemas que podemos estar viviendo ahorita. Buscar gente nueva. A eso se dedicaron, gente que no estuviera ligada al gobierno, gente que no estuviera ligada a la revolución. Su estrategia prácticamente consistía en buscar personas y liderazgos ciudadanos. Algo que creo que como partido deberíamos estar haciendo. Evidentemente la creación de grupos pequeños, ¿sí? Para mantener una comunicación frecuente. Entregaron, pues no había Facebook, no había Twitter, no había Instagram, pero el asunto era poder dar propaganda para defender las ideas, ¿sí? Y pues también la realización de convenciones, asambleas y eventos regionales que venían a motivar a la gente, ¿no? Y claro, visitas frecuentes a los diferentes municipios, acompañados de otros comités regionales. Así que cuando vean a David que anda en friega por los municipios, comprendan lo que es parte de la estrategia que está haciendo de poder hacer crecer Acción Juvenil. ¿Vamos bien hasta aquí, güera? ¿Sí? Muy bien. Sí. Los primeros 10 años del PAN, sin duda alguna, fueron bastante complicados, como nos queda claro. Bastante complicados que estuvimos al borde de la extinción, porque tanto Horacio Sobarzo, que después que participó activamente en la fundación, pues fue subsecretario de gobierno, fue gobernador interino y nos quedamos sin el principal interlocutor del PAN con Gómez, PAN sonorense con Gómez Morín, Enrique Michel, que poco se ha reconocido, que yo creo que el PAN debemos nosotros o ustedes jóvenes deben de reconocerle ese esfuerzo, porque orientó el trabajo del partido a pesar del embate del gobierno del gobernador Macías, a pesar de los golpes que le daban, a pesar de que se la llevaba prácticamente en Nogales y litigando la libertad para presos políticos, pues encontró en Israel González, ¿sí?, la persona que viniera a darle un impulso al partido en los 40s. Si no fuera por Israel González, quién sabe qué historia hubiéramos tenido en el partido, y por Enrique Michel, ¿no? Los presidentes del PAN de Sonora, solamente porque es algo que siempre se deja de mano. Yo quisiera aquí compartirles este distintivo que fue el primero, los primeros que tuvimos en el 39. El primer presidente del PAN regional fue Ignacio Arturo Medina Luna. Él fue el arquitecto, David, el arquitecto original de la rectoría, del edificio de la rectoría de la Universidad de Sonora. Fíjate que... Él para terminar, él era yerno de José Vasconcelos, por eso llegó José Vasconcelos a Sonora, ahí donde te vas tomando. Cuando ustedes quieran saber de política, les voy a pasar un tip. No lean las columnas,
lean los sociales de los periódicos, ¿sí? Y ahí se van a dar cuenta mucho de los entramados sociales y políticos que tenemos los políticos. Pues Ignacio Arturo Medina Luna era yerno de José Vasconcelos. Al final de cuentas se pelea con el Comité de Construcción de la Universidad de Sonora y le dan la construcción a otro arquitecto, que si no mal recuerdo era Ortega y Asociados y algo así, ¿no? ¿Ibas a comentar algo, David? Fíjate que ese tema siempre me ha gustado bastante y creo que hay mucha gente que lo desconoce, que el primer presidente del PAN fue el arquitecto de la Universidad de Sonora. Eso creo que pues enseña mucho el tema de cómo el partido se construyó con la base ciudadana, pues de ingenieros, de arquitectos, de ciudadanos de a pie. O sea, ese tema es muy, que me agrada, me gusta mucho. O sea, desde los fundadores de la Universidad de Sonora y los arquitectos fueron los fundadores del PAN. Pues. Yo los invito, cuando vayan a rectoría, que vean las placas que están ahí de los fundadores y se van a caer para atrás cuando vean también los nombres de los fundadores del partido, porque coinciden en muchos, ¿no? Eduardo Zelada, que era un comerciante que vivía por la Doctor Paliza, famoso comerciante, cerquita de donde está la Casa Nieves, por ahí así, de eso Zelada. Israel González, que fue un excelente periodista de origen veracruzano, ahorita vamos a platicar un poco más con él. Alfonso Mesa Gómez, que también fue candidato en 1952. Jorge Valdés Muñoz, naciente, liderazgo joven en aquel entonces de Jorge Valdés Muñoz. Enrique Fuentes Frías, que fue la mano derecha que movía la cuna, también algún día en el partido lo tendremos que reconocer. No fue un liderazgo que se le reconozca por ser 10 veces presidente del partido, pero las operaciones políticas que le dieron los triunfos al PAN, él estaba en la mesa, siempre sentado. Ignacio Bustillos, de la colonia San Benito, Hermosillo, Sonora, vecino mío, del 63-64. Alberto Genda López del Castillo, del 64 al 67, y Jorge Valdés Muñoz, como dejando interino a Ignacio Bustillos después. Ahorita vamos a hablar un poco sobre esto, solamente quiero que vean los nombres, que no todo empieza del 2009 para acá, que no todo empieza con la campaña de Ramón Corral para acá, ¿sí? Que hay ilustres personas como Arturo Medina, como comerciantes comunes y corrientes, ¿eh? O sea, no eran los ricos de abolengo. Yo les pregunto, con todo respeto, ¿dónde ven un apellido Robinson? ¿Dónde ven un apellido Masón? Eran profesionistas, eran gente de la clase media que se distinguían porque venían de abajo y no porque los estuvieran imponiendo, ¿sí? Bien. ¿Quién es Israel González? ¿Quién está hablando con el micrófono abierto ahí? Si quiere compartir algo. Muy bien. Nomás cuando dejen el micrófono abierto, procuren que no lo regañe la mamá porque luego se siente muy feo uno. Bien, continuamos. Carlos Moncada, que es ilustre historiador sonorense, periodista y historiador sonorense, reconoce, lo traigo a colación. A ver, quiero ser muy enfático. Esto no es porque lo diga yo, no lo dice Jesús Ramón Díaz. Hay trabajos de investigación que se han realizado, trabajos de hemeroteca, trabajos de informativos, ¿sí? Esto lo pueden constatar, es información que ustedes pueden compulsar, los invito a que los compulsen, es más, no solamente estén diciendo, ay, es porque me dijo Jesús Ramón, no. Es muy rica la lectura sobre la fundación del partido. Carlos Moncada, que se distingue por tener una escritura dura, inclusive contra el PAN, no es una persona que nos aplauda, yo creo que es de los principales antagonistas que podemos tener, pues reconocía y reconoce a don Israel González. Israel González era veracruzano, él vino, instala aquí una imprenta. En aquellos entonces tener una imprenta prácticamente te abría muchas puertas. Así él empieza un periódico, lo que es El Pueblo, ¿sí? De los pocos periodistas que no vivían como satélite alrededor del gobierno, sino que era independiente, pues un periodista independiente, lo cual le permitió ser el principal opositor al gobierno en su momento. Esta persona que está ahí es don Israel C. González, sí, es una foto que su familia la compartió con el partido. Ahí, para que se den una idea, es el Jardín Juárez, exactamente en la Colosio y Juárez, donde estaba el Cine Sonora, para los que son más viejitos que yo, y aquellos jóvenes, donde está un Oxxo ahorita, más o menos lo ubican, donde está un Oxxo, y creo que por ahí así. Bien, perfecto. Estas eran las publicaciones, eran publicaciones duras, publicaciones bravas, que iban contra el partido en un principio. Déjenme decirles que Israel González le dijo a Gómez Morín,
no te puedo ayudar, ¿no? No creo que sean ahorita las condiciones para formar un partido político. Se debe de organizar el PAN en 1939 en torno a Anselmo Macías, ¿no? Perdón, el general Almazán, que venía del estirpe de Obregón, que compitió en 1929 y él era partidario de que el PAN apoyara esa candidatura. No fue así, evidentemente Gómez Morín, no me voy a meter mucho de ese rollo porque es un rico debate que se dio en esa asamblea, pero los panistas decidieron no competir, ¿sí? El bloque periodista tuvo mucho que ver, así como la Universidad de Sonora, David. Así como decimos, es que la universidad tuvo mucho que ver en la fundación del PAN. Aquellos que están estudiando comunicación, les comparto con orgullo que si no fuera por periodistas independientes, el PAN no estuviera formado como se formó. Porque tanto Jesús Siqueiros, como en el caso de Nogales, como Israel González en el caso de Hermosillo, fueron los que llevaron la carreta, ¿sí?, contra el gobierno, con trabajo duro, junto con Manuel Gómez Morín, para que el partido saliera adelante. Israel González es el segundo que está de izquierda a derecha en la primera fila, para que lo ubiquen un poquito, y Jesús Siqueiros de Nogales, en la primera fila, el cuarto de izquierda a derecha también, ¿no? Eran tiempos difíciles, sin duda alguna. Déjenme aquí, muy bien. Él fue el primer candidato del PAN a la presidencia de Hermosillo en 1946, repitió en 1949 porque pues, no había nadie, había que jalar la carreta, él ya se había comprometido con el PAN en aquel entonces, fue un pilar del partido hasta los 60, yo creo que eso es lo más importante que debemos de resaltar de él. Él tuvo la batuta del PAN de 1945 hasta 1967, ¿sí? Él era el padre político, el líder moral del partido en aquel entonces. Le cerraron el negocio, la imprenta del periódico El Pueblo en varias ocasiones. Con todo y máquina iba saliendo hasta Tucson, desde allá imprimía su periódico. Es una historia bastante rica. Esta persona se encargó de contactar a Jesús Larios Ibarra, no sé si lo conozcan o han escuchado de él. Él contactó a Jorge Valdés Muñoz, él contactó a Ignacio Bustillos, y como que fue el papá que fue formando esta generación que en el 67, a partir del 67, se hicieron cargos del partido. Si ustedes me preguntan a mí, ¿qué reconocimiento le debemos de hacer a Israel González? Más allá de ser el primer candidato a la presidencia municipal de Hermosillo, y el primer candidato, vamos a decirlo, del PAN en Sonora en una candidatura, yo le reconocería a él que fue el padre político de esa generación, del 45 al 67, con todo lo que llevó, con cerrarle su negocio, amenazar a su familia, estar encarcelado y salir, ¿no? Al final de cuentas, él se comprometió por el proyecto del PAN, él se comprometió porque había muchas injusticias por parte del gobierno para los sonorenses. Yo creo que sería lo que tendríamos que sobresaltar sobre esto, ¿no? Prosigo. Este señor que está aquí es Eduardo W. Villa. Sí, el partido está abierto a la ciudadanía, siempre ha estado. Eduardo W. Villa no fue candidato del PAN, déjenme decir, digo, no era militante del PAN, o sea, no era partidario del partido, se le abrió la puerta como una candidatura ciudadana, ilustre historiador sonorense, y en 1946 fue candidato a diputado federal por Sonora. El PAN lo conforman, como les dije, una serie de corrientes cívico-liberales, hombres y mujeres contra el sistema. En aquellos años no participaron empresarios de renombre, quiero hacer mucho hincapié en esto, ¿sí? Eran profesionistas de carne y hueso que aspiraban a una vida mejor. Hay bastantes estudios sobre este sentido, uno de ellos es de Rocío Guadarrama, que nos establece más o menos cuándo fue la llegada de los empresarios, que lo tocaré un poquito más adelante. Este señor que está aquí, que ustedes ven, es Abelardo Casanova, otro de los historiadores, otro de los críticos del sistema. No era panista para nada, al contrario, criticaba el PAN cada vez que podía, ¿sí? Pero fue una persona de formación de izquierda, pero sin duda alguna reconoce mucho el esfuerzo de los panistas de aquel entonces, de Jorge Valdés y de esa generación. Y ven ustedes nomás cómo la describe, porque eran amigos, Hermosillo era chiquito, se conocían de una u otra manera. Los amigos de mi juventud, decía, eran muy pobres, y ninguno se metió al PAN porque se hubiera hecho rico. Israel González, Jorge Valdés, Jesús Larios, Nacho Bustillos, no se metieron para hacer dinero al PAN, no se metieron para el tema de un cargo público. Y lo decía un antagonista del partido en aquel entonces. Abelardo Casanova fue el fundador del periódico La Crítica.
Valdés, refiriéndose a Jorge Valdés, trabajaba como obrero, como chicharito, ¿sí? Porque estaba muy joven en el Café Combate. Con tiempo compró en abonos la vieja imprenta de don Gabriel Monteverde y llegó a serla modestamente próspera. Astorga, era Viviano Astorga, otro panista de los fundadores, no muy conocido, pero sí participó con ellos, era dependiente de una mediana tienda de ropa. Prisciliano Melendres, papá de Prisciliano Melendres, que fue secretario de gobierno, hacía sus pininos como empleado en el negocio de refrigeración de los Corral, de Ramón Corral, abuelo. Etapa panista llegó al haber que en el partido de Sonora la constituían Jorge Valdés y Jesús Larios. Este eventualmente desempleado en un modesto empleado contable. Los que conocimos a don Jesús Larios o los que conocemos a la familia de Jesús Larios, doña Lolita Larios, que todavía vive, nos comentan sus hijos que era tremendamente usual que cada quincena llegara a su casa con la cara de tristeza porque lo habían corrido de su negocio. Esos eran los panistas de ese entonces. Lo vuelvo a decir, eran profesionistas, personas de a pie que lo que buscaban es que Sonora estuviera mejor. Peleaban por condiciones económicas y sociales mucho mejor para los sonorenses, en el país y en Sonora. Y después de esto, de mucho caminar, llegaron los triunfos de 1967. Esta foto creo que la presenté ya en un curso. ¿Alguno de ustedes me puede decir quién es el que se está pegando la calcamonía? ¿Qué joven es? ¿Alguno de ustedes tiene alguna remota idea de quién sea? A ver. ¿Valdés? A ver quién es esta persona que está ahí pegándose en el pecho. ¿Jorge Valdés? No, no es Jorge Valdés. Aquí nos está diciendo Casimiro Navarro. No, Rigoberto, Casimiro es bravo, pero no es ese. Hilde Moreno, 1900 ganan las elecciones de Santana, ahorita lo vamos a platicar. Ahorita les voy a decir quién. ¿Quién es este personaje ilustre quién fue presidente del partido y diputado local? En 1967, algunos de ustedes han escuchado el 68, evidentemente ese fue retoma de eco nacional. Pero los sonorenses, que tenemos la finta de picudos, y creo que sí lo somos, fuimos punta de lanza en 1967 como universitarios, ¿sí? Algunos de sus familiares a lo mejor ahí estuvieron. La verdad es que es motivo de orgullo, porque les voy a comentar. Porque un movimiento universitario despertó la pasión y despertó la conciencia en el estado de Sonora. La persona que ustedes ven con el logo del PRI es Faustino Félix, el papá de los Félix que ustedes más o menos están pensando del sur del estado, oriundo de Caborca, ¿sí? Después hizo su historia económica en el sur, y la persona de lentes, así medio fachoso que estamos viendo, es don Luis Encinas Johnson, el último gobernador de Hermosillo que habíamos tenido hasta la gobernadora de nueva cuenta, porque después de Luis Encinas todos los gobernadores eran de fuera del municipio de Hermosillo. Y resulta que a don Luis Encinas Johnson se le ocurre imponer a don Faustino Félix. Los universitarios, ojo, los universitarios, no los priistas, no, primero los universitarios, aquellas personas que estaban reflexionando, que aspiraban a una mejor vida, dijeron, hey, ¿por qué no van a imponer un candidato a gobernador? Oye, En aquel entonces no había más que un solo partido, el PRI, y partido, pues estaba el PAN muy chiquito para competirle, a eso me refiero, pues, o sea, era imposible ganarle al PRI. Pues Luis Encinas dice, va, imponemos sobre Raúl Acosta, que era el que el pueblo quería, ¿sí? Y de ahí viene el movimiento Faustino, ¿no? Fueron los estudiantes, los que fueron punta de lanza. Si ustedes van a la hemeroteca de la Universidad de Sonora, vayan, pidan un periódico de febrero de 1967 a julio de 1967 y les disparo lo que ustedes quieran si encuentran un periódico completo. Porque no le interesó tanto al gobierno que supiéramos nosotros como sonorenses después lo que se había pasado, que arrancaron las hojas. Muy poco material sobre esto. Pero los universitarios, pues fueron puntos de lanza, alborotaron al pueblo, se rebelaron contra la imposición, ¿sí? Yo nunca pensé que iba a ver, no sé si ustedes pensaron ver una foto del ejército dentro de la Universidad de Sonora, ¿sí? Y pensamos que los movimientos duros se dieron en el 68. Nosotros pusimos el ejemplo en 1967 aquí. Estas fotos son reales, Es el ejército que está custodiando, ahí ven ustedes, no es un fotomontaje, el Museo de la Universidad de Sonora, lo que viene siendo la calle Rosales, ¿sí? Esto es dentro
de la Universidad de Sonora, cómo el ejército estaba calmando a los jóvenes. Todo inició como una broma, como inician los grandes movimientos, con un pasito chiquito diciendo no estamos de acuerdo con la imposición. Se calentó el gallinero, como dicen en mi pueblo, y todo Hermosillo se volcó, y después todo Sonora se volcó en torno al Faustino, ¿no? Oye, José Ramón, Dime. aquí tenemos a Erika Requives. Erika Requives es presidente de las sociedades de alumnos de la Universidad de Sonora, no es panista, pero ahorita que ponen la foto donde están todos ahí, yo estoy seguro que si Erika Requives hubiera nacido en esa época, ahí hubiera estado junto conmigo, yo creo. Yo creo que sí. Mira, al final es una buena reflexión la que vamos a llegar ahorita. La verdad es que, a ver, yo en la mañana quise hacer una plática especial para ustedes, no quise utilizar otras presentaciones y me puse a investigar y me encontré con estas fotografías y dije, me canso si no las pongo, no las debo de compartir, ¿no? Antes de que las bajen de la red, porque la verdad hace un año que hicimos un ejercicio de investigación y no encontramos estas fotografías, ¿eh? Alguien, alguna persona las subió y en aquello que las bajan, pues yo ya las guardé. Pero vean ustedes qué impresionante, se ve el ejército custodiando lo que es la Plaza Emiliana de Subeldía. Marzo de 1967. ¿Sí? Aquí nos está diciendo, estas fotos están en el INAH y pueden comprar los derechos para usarlas por fin negativo como 2,000 pesos. Vamos a dejar el partido, Oscar, a ver si nos las quiere comprar, los derechos. Muy bien. En 1967 el movimiento se gesta en la universidad, un movimiento estudiantil, ¿sí? Precursor del movimiento del 68. Sí provocamos un cambio en el sistema, ¿sí? Esos jóvenes que no estuvieron de acuerdo provocaron un cambio en el sistema. Aquí debo de decirlo muy bien. Les dije ahorita, don Israel González, les hablé ahorita de Jesús Larios, de un personaje que es Enrique Fuentes Martínez Frías, ¿sí? Y de Ignacio Bustillos, ¿no? Prácticamente los tres primeros son los que estuvieron atentos de estos movimientos. En la historia de las asambleas del PAN, esta foto le encanta a David, también por eso la puse, porque es la única foto que hay en la República donde Manuel Gómez Morín está fumando. Sí, a ver si no me expulsan del PAN por compartirla, pero bueno, vale la pena, ¿no? Todos somos humanos al final de cuentas. Déjenme decirles que tuvieron la gran inteligencia. Esa persona que está enseguida de Gómez Morín, que es Enrique Fuentes Martínez, que era el secretario del partido en aquel entonces, Jesús Larios, la persona del bastón, ¿sí? Y en mucho grado, don Jorge Valdés. En febrero de 1967 se celebran las elecciones internas para elegir candidatos. En la mayoría de las elecciones internas, adivinen que antes de que empezara todo el relajo del Faustino, ¿no? Los panistas en la mayoría de los municipios habían decidido no participar. No tenían candidato a gobernador del estado. El arquitecto Genda López del Castillo en una asamblea resulta electo. El arquitecto estaba en Tucson, era ingeniero, pues. Cuando regresa de fin de semana, el lunes de Tucson, se da cuenta que lo eligieron. Le dice, oye, pues te elegimos de candidato para la presidencia municipal de Hermosillo. Cuando ve la bronca que se estaba quemando Hermosillo por el movimiento, dijo, yo no voy a ser candidato, voy a perder mi negocio. Y declina la candidatura. Y esto me lo platicó me tocó esta plática con Nacho Bustillos cuando todavía vivía en el comité directivo estatal reciente en el Vago del Río. Perdón, en el Luis Encinas, cuando estaba momentáneamente el comité ahí. Que prácticamente fueron a engañar a don Jorge Valdés, estos personajes que están aquí, ¿sí? Y decirle, Jorge Valdés era el presidente estatal del partido, estaba recién electo, en diciembre del año anterior lo habían electo. Y don Jorge, podemos ganar. Si aprovechamos la coyuntura, podemos ganar y te puedes convertir en el primer presidente municipal del PAN en Hermosillo. Dice, me contaba don Nacho y doña Conchita Valdés, que es hija de don Jorge, que doña Ofelia, cuando se dio cuenta de la plática lo que le estaban plateando la esposa de Jorge Valdés, pues inmediatamente con un abrojo de sorpresa paró la plática y le dijo, ni se te ocurra, ¿no? Pero para la mala suerte de mi mamá, dice Conchita, se le ocurrió ir a la cocina y cuando regresó ya llevaban a mi papá arriba del carro para que fuera a firmar la candidatura. Y de esa manera convencieron, ¿sí?, a don Jorge Valdés para que se registrara, dejara la dirigencia del partido estatal y se registrara como candidato. La historia del partido a veces así es, hasta medio chusca, pero al final de cuentas es la historia real. Y como resultado de aquella valentía, de aquel arrojo,
Pues esto fue lo que pasó. El PAN destrozó al PRI, decía la primera plana del lunes después de la elección, ¿no? Gilberto Suárez Arvizu, nuestro primer candidato a gobernador, 15,000 votos en Hermosillo. Toda la fórmula panista había ganado en Hermosillo. Toda la fórmula panista. Después nos la hicieron de agua tanto la Diputación Federal como la local. Pero al final la operación que siempre hacían los priistas y ahora Morena, pero no le pudieron arrancar el triunfo a don Jorge Valdés. Esta señora aquí es Delia Soto de Sotomayor, la primera candidata del PAN, Marlene y mujeres que nos están escuchando. La primera candidata del PAN es Delia Soto de Richardson de Sotomayor, perdón. En aquel entonces presentamos por primera vez candidatos en todas las candidaturas en Sonora. Eran 4 distritos federales, en los 4 los anotamos, y en los 9 locales y en 22 ayuntamientos. ¿Sí? Las 3 primeras mujeres también quiero reconocer en Zaguaripa a la maestra Altagracia Jiménez Ruiz. También fue la maestra de la escuela, la que compitió allá. Evidentemente había ganado, pero pues le robaron el triunfo. Y en Navojoa, Sonora, doña Enedina Giltre, que también fue de las primeras mujeres. Ya había paridad de género en aquel entonces, antes de que hubiera la ley y todo ese rollo. En el PAN ya pensamos en la paridad de género desde la primera vez que se registraron todos los candidatos completos. De los 4 distritos federales, 3 eran para mujeres. Este es nuestro primer candidato a gobernador, Gilberto Suárez Arvizu. No lo olvidemos, de Opodepe, fundador del Instituto Sonorense de Historia. Fue subsecretario de gobierno, quien me dijo ahí, de Guatabampo, de Ramón Yocupicio. Él fue el secretario de gobierno de Ramón Yocupicio, de corte cívica liberal, ¿sí? No revolucionario, pero sí de los que se formaron a través del estudio, pues, no a través de las armas. A él convencieron para que fuera candidato el propio Enrique Fuentes Martínez, así como don Jorge Valdés, y a la postre se convirtió en el primer candidato que tuvimos a la gobernatura, y yo creo que fue el primer candidato que ganó del PAN, pero que se la robaron inclusive antes de Adalberto Rosas, ¿no? Ganamos 8 municipios, ahí nos decían de Santana, efectivamente, en Hermosillo ganó Jorge Valdés, en Santana Manuel Ruiz Rivera, Opodepe Hernán de la Vara, pariente de Manuel de la Vara, el famoso del corrido de allá, sí, son familiares. Don Gilberto Suárez Arvizu era de Opodepe, ahorita lo comenté. San Miguel de Orcasitas con Gerardo Limón. En Cucurpe, Héctor Colosio, lo están pensando, Colosio Fernández, se lo reafirmo, tío de Luis Donaldo Colosio. Él fue el primer presidente municipal del PAN en Cucurpe, ¿sí? Y en Cumpas también se ganó con Francisco Sixto. En Bacuachi, Fermín Contreras Ballesteros. Ganamos 8 municipios. Luciano Quijada también en San Pedro de la Cueva. Tenemos 11. No los 8, David. Al final de cuentas, no los 8 se quedaron con el PAN por las presiones del gobierno, pero de arranque hicimos historia. ¿Sí? Vencieron el sistema del PRI. Yo les pregunto aquí, ¿a poco no podemos vencer al sistema de Morena, que es el nuevo PRI? Claro que lo podemos vencer. Si lo han hecho antes, ¿no? Mujeres y hombres comunes, ¿sí? No eran extraterrestres, no tenían superpoderes, tenían ganas e inteligencia, tan inteligencia como para convencer a don Gilberto y para convencer a don Jorge de participar, ¿sí? Aprovechar la coyuntura social que hay. Hoy por hoy hay coyunturas y hay que aprovecharlas. Estas mujeres y hombres aprovecharon las coyunturas y ganaron la primera presidencia municipal de Hermosillo, ¿sí? Qué padre poder ver próximamente en la elección del 21, en la elección del 24, a la ciudadanía volcada a través de los gobiernos del PAN o de los candidatos electos del PAN, como lo que estamos viendo ahí. Ese es don Jorge Valdés Muñoz. Vean ustedes la sonrisa que tiene, de oreja a oreja, era una persona muy seria, difícilmente se reía, ¿no? Ahí lo vemos alegre con ese contacto del pueblo, que son lo que han caracterizado los gobiernos del PAN. Aquí está la foto de campaña de Jorge Valdés. Miren ustedes la seriedad de la foto de campaña con la seriedad del triunfo. Esta foto es en Palacio Municipal. Ahí están los murales. Cuando le dieron la constancia de mayoría. ¿Sí? Y vean la foto de campaña, qué seriedad, ¿no? En fin. El triunfo electoral, la alegría de haber ganado, la alegría de haber vencido al sistema. Hermosillo, tenemos de orgullo los hermosillenses. También cuando estoy en México, esto es lo que más me llena de alegría y de orgullo por decir. Los hermosillenses fuimos la primer capital gobernada por el PAN. Antes que Mérida,
sí, servimos de ejemplo para Mérida y eso es un triunfo, pues que como panistas es un reconocimiento que no nos pueden quitar, ¿no? Por eso es importante que aprendamos de nuestra historia, que podamos decirle que en el PAN fuimos la primera capital, que el señor Jorge Valdés fue el que le encabezó, los personajes que estuvieron a la órbita de él. Yo creo que ha sido los mejores gobiernos municipales que hemos tenido en Hermosillo. Al final de cuentas, no solamente se trata de ganar para ganar, se trata de ganar para gobernar y hacer buenos gobiernos. Él fue pionero de la transparencia antes de que hubiera una ley. Él inventó lo que vienen siendo los comités de vecinos, se llamaban juntas de participación en aquel entonces, ¿no? Él inventó el abuelito del DIF, con lo que viene siendo el comité en pro de los humildes. Sí, fue una administración que con poco recurso, con mucha política, pudo haber salido adelante y sobre todo con la característica de la honestidad. Los descendientes de don Jorge Valdés, cuando platico con ellos, me dicen, mi papá salió mucho más pobre de lo que entró en la presidencia municipal de Hermosillo. Y es una realidad. Perdió su imprenta, al final de cuentas le batalló, ¿no? Dice su hija, dicen sus nietos que de su bolsa apoyaba a las situaciones. Evidentemente el gobierno de Faustino Félix, que le había robado el triunfo al PAN, pues le puso la pata en el pescuezo, ¿sí? Sin recursos, pero siempre tuvo mucha inteligencia don Jorge Valdés para poder salir adelante, ¿no? Tuvo el apoyo de Jesús Larios, tuvo el apoyo de Enrique Fuentes y de Delia de Sotomayor. En resumen, ¿qué pasó después del 70 al 79? ¿Qué horas son, David? ¿Cómo va tu reloj? Las 6:10. Muy bien, voy a apurar poquito. ¿Cómo vamos? ¿Qué le está pareciendo la plática? ¿Qué está pareciendo la plática? ¿Bien? Bien, muy bien, Levanten muy la mano. buena. Muy buena. Bien, bien, al 100. Muy bien. Saludos, Michelle, ya te vi. Muy bien. Oye, Continúo. o sea que en Hermosillo, la primera capital en todo México ganada por el PAN es aquí en Sonora. O sea, creo que es un tema muy importante. Es Hermosillo. Cuando fuimos dirigentes del partido pues hace 2, 3 años, nos tocó el 50 aniversario, fíjate. Y les comparto algo muy personal, pero los quiero compartir. Cuando yo entré a la presidencia del Comité Municipal en Hermosillo, la verdad es que yo soy un romántico. Así como me gusta la guitarra, así me gusta la historia del PAN. Yo siempre digo, estoy casado y enamorado con Acción Nacional. Es mi pasión. Y la historia del PAN me llena mucho de motivación, hasta me pongo chinito, ¿no? Cuando hablo de la historia del partido. Pero cuando andaba haciendo campaña, que visitaba a los señores de la tercera edad, viejitos, a las viejitas, que me empezaban a platicar, que conocieron a don Jorge, todo el asunto, y yo le pregunto al que estaba al presidente del comité municipal anterior, le digo, oye, ¿cómo nació el PAN, canijo? Pásame la historia del partido. Pues no hay nada, me dijo, ahí están los libros de actas si quieres sacar algo. Neta, no hay nada escrito de cómo nació el PAN. Entonces de ahí nació la idea de hacer un libro que es sobre la historia del partido, sobre la historia del PAN en Sonora. Creo que nos quedó muy bien. Les voy a pasar a David 3 ejemplares para que los rifes o como tú quieras. Y yo pongo otros 3. Y al final de cuentas nos permitió saber ahora sí, científicamente, bajo un método, una metodología de investigación rigurosa, compartir lo que les estoy compartiendo, ¿no? Cómo nació el PAN y quiénes fueron los precursores del PAN en Hermosillo y en Sonora. No solamente porque lo diga Jesús Ramón. Muy bien. Pero el 70 al 79, después de la euforia de tronamos al PRI y todo este rollo, cuando somos gobierno, después de la fiesta viene la cruda, diría mi papá, ¿no? Y lamentablemente caímos en crisis. Si ustedes recuerdan, en el 76 no tuvimos candidato a presidente de la República. Otra vez Sonora, fuimos pioneros y ejemplo, lamentablemente esta vez de manera negativa, porque en el 73, en la convención interna de los panistas de aquel entonces, se decidió no participar con candidato a gobernador. Cuando ya habíamos pegado un gran brinco, cuando habíamos tenido nuestro primer candidato a gobernador, cuando habíamos ganado 8 alcaldías, pues vamos para atrás. Y en palabras de Gilberto Suárez Arbizu, que fue dirigente del partido después de ser candidato, convence a los asambleístas de que no podíamos hacerle el caldo largo, y así lo comenta en su discurso, no hacerle el caldo largo al gobierno, no servirle de pantomima. En 1963 nos quedamos sin candidato a gobernador, vamos para atrás. El señor, ya en ese entonces, don Israel González
ya no tiene un papel tan activo. Como ustedes lo están pensando, don Jorge Valdés empieza a tener una participación principal en este tema, ¿no? Como se vuelve a convertir en el padrino político del PAN en Sonora, el primer alcalde de la capital, de una capital panista para la República. Y convence, porque don Jorge estaba en el otro lado, en esa misma asamblea, sentado del otro lado, y decía, participemos. La vocación democrática de don Jorge y decir, no nos peleemos con el sistema, lleguemos a un acuerdo, podemos sacar buenos resultados para el partido. Pierde la votación don Jorge Valdés, gana don Gilberto Suárez Arvizu esa convención interna, pero puede convencer, afortunadamente para los panistas de Hermosillo en aquel entonces, a Lupita Ortega, que era la señora lo que son las cosas, y aquí es donde vuelvo a decir de la importancia de leer las sociales, ¿no? La señora de Gilberto Suárez vota para participar en la candidatura, a favor en la candidatura de Hermosillo, y se vuelve la primera candidata mujer. 1973, la primera candidata mujer en el PAN que tuvimos para una presidencia municipal. Ojo con ese dato, desde 1973. Para la presidencia municipal, ¿no? Después viene el reparto horario con Luisa Echeverría en el 76. Si en la primera parte de la historia Nogales y Hermosillo fueron la cuna del panismo en el estado o el centro político en el estado, del 67 al 70 fue Hermosillo, pues a partir del 75 el polo del poder del partido se empezó a trasladar. ¿Para dónde creen ustedes? Para el sur del estado. A raíz de este reparto agrario, tuvo mucho que ver la visión de don Jorge Valdés. Aquí, así como reconozco a don Israel González, la friega, la joda que se dio llevando en sus domos la marca del partido, don Jorge Valdés hizo lo propio cuando le tocó, ¿no? Don Jorge Valdés era un hombre muy joven, tenía 60 años cuando murió, pero parecía como de 85, pobrecito, porque pues yo creo que se tragaba todo de las friegas del partido, así dice la familia, pero tuvo una gran visión para el partido, porque igual le pudo haber cerrado la puerta a los liderazgos nacientes de Obregón. No lo hizo pensando en el PAN. Inclusive, los periodistas del sistema lo hacían caer en trampas en sus entrevistas y demás. Decían, te van a quitar el poder, te van a afectar el gen del ADN del partido, estos titanes, estos agricultores del sur. Y don Jorge Valdés respondía riéndose a carcajadas, van a venir a fortalecer lo que viene siendo el gen de participación ciudadana de Acción Nacional. Pero no solamente fue el sur, amigas y amigos del norte. En Agua Prieta, un comerciante sencillo, de clase media, se convirtió en el primer presidente municipal de Agua Prieta en 1979. Una foto rodeado de la gente. ¿Cómo pasó esto? En la tierra de don Plutarco Elías Calles, ni más ni menos. Y en 1979 gana el PAN. Dicen los aguapretenses de aquel entonces, algunos que todavía viven, me han comentado a mí en diferentes giras que he hecho, que no ha habido más dolor para un priista de Agua Prieta que el don Luis Corrales les haya ganado la alcaldía en ese entonces, ¿no? En Empalme también se gana con Marcial Basúa. Algunos de ustedes lo conocen a Marcial Basúa, todavía vive. David, ve y búscalo y traten de hacerle un reconocimiento a este señor, porque al final de cuentas es la única de esa generación que vive. Cándido Padilla. Sigue siendo presidente del PAN ahorita, allá. ¿Es el qué? Es el presidente del PAN ahorita en Empalme. ¿A poco regresó? Sí. Oye, qué bien, qué buena noticia. Y nos ganó, por cierto, porque nosotros sacamos un candidato joven, que es Marco Velarde, nos ganó él. Órale, no, Marcial es viejo lobo de mar. Al final de cuentas, mira, es buen amigo mío, hemos jugado a favor e en contra, pero así es la democracia, así somos en el PAN. Nos gusta el tema de la democracia, no que nos impongan. Unas veces me ha ganado él, otras veces hemos ganado nosotros, pero somos buenos amigos y creo que hay que reconocerlo, pues él es el único alcalde de esa camada que está vivo, ¿no? Entonces, con eso te digo todo. Cándido Padilla acaba de fallecer, de Huepac, Sonora, y pues la joya de la corona en aquel entonces, después de Hermosillo, Ciudad Obregón, Cajeme, donde se ganó con todo, candidato de arraigo muy popular como lo fue el Pelón Rosas, José Antonio Gándara y Claudio Dabdub fueron diputados en aquel entonces, y así como hubo un Jorge Valdés, hubo una persona, un Jorge Valdés en Obregón, que es Espiridión Robles Díaz de León, que invitó a estos personajes para que no se fueran a otros partidos o que no se fuera de Acción Nacional ese empuje ciudadano, ¿sí?
formaron también un movimiento empresarial muy interesante, pero al final de cuentas pues fueron los candidatos y ganaron todo el Valle del Yaqui en el 79. Pero quiero reconocer aquí la visión de don Jorge Valdés en ese caminar que tiene así medio elegante, pues así condujo al partido en el 70 para llevarlo a nuevos bríos. Y en ese entonces los dirigentes fueron Gilberto Suárez Arbizu, Jesús Larios Ibarra, Enrique Montijo Salazar y don Jorge Valdés Muñoz. Los triunfos de los 80s, David, San Luis Río Colorado también es pueblo, y en 1982 abre brecha don Fausto Ochoa Medina como el primer presidente municipal panista. Este señor que está aquí, que fue presidente del PAN también estatal, fue alcalde de Agua Prieta en 1982, después fue senador, pero primero fue presidente municipal. Y pues la joya de la corona, nuestro amigo Casimiro Navarro en 1982, que ante cualquier pronóstico le gana al arquitecto Flores López, y se convierte de nuevamente la alcaldía en panista. Aquí yo les quiero comentar a todos los que trabajan adentro del partido, los que hacen trabajo partidista. Fíjense que en esa ocasión la interna fue a través de subcomités, hacer de estructura del partido. Los que hicieran más subcomités son los que iban a votar. Casimiro era un desconocido, nunca había tenido una participación como funcionario público, venía de abajo, del pueblo, y resulta que le ganó la candidatura a otros panistas de la vieja guardia. Ahí viene entregando ya la batuta don Jorge Valdés a Casimiro Navarro como un liderazgo de Hermosillo, vienen otros liderazgos evidentemente del sur. Relevo generacional. Exactamente, se da un relevo generacional. Y si ustedes se fijan, estamos hablando de relevos generacionales. Israel González, Jorge Valdés, los del sur del estado, Alberto López, Casimiro Navarro, ¿sí? Y se empieza a hacer afortunadamente nuestra casa mucho más grande, ¿no? Mucho más grande, que es lo que debemos de aspirar. Bien. Hay triunfos que vale la pena, aunque no los reconocieron, platicarlos, que sea de grosa manera. En el 85 nos vuelven a robar la gubernatura. Si bien en el 67 no lo podemos probar, más que están arrancadas toda evidencia oficial, en este caso, en el 85, sí hay un reportaje de Juan Carlos Zúñiga, se los recomiendo, búsquenlo, donde se evidencia pues que robaron la candidatura al PAN en aquel entonces, ¿no? Muy bien, ya voy a apurarme, vato, voy a apurarme. En el 88 y 91, la primera mujer diputada la tuvimos en 1988, Marlene Michel. Ahí tuvimos 5 diputados de representación proporcional. La primera diputada fue María Guadalupe Rodríguez, viuda de Bazán. Sí. Ella fue la primera mujer que tuvo la oportunidad de ser diputada local. En el 91 ganamos un municipio, que fue Suaqui Grande, los municipios que se distingue ahora por ser panista, y tuvimos la participación de la segunda mujer en el Congreso local también, con Alma Bukovich, del sur del estado. En el 94 también tuvimos triunfos electorales, no como los del 67 y los del 79, pero el partido venía creciendo de nueva cuenta. Ganamos a Conchis con nuestro amigo Francisco Trigueras, Agua Prieta con el profesor Óscar Ochoa Patrón, Altar con el tremendísimo Pancho García, Pancho García de Altar, no el de Cananea, Opodepe con Maleno Acuña y San Luis con don Jorge Figueroa. Ganamos 4 distritos locales en aquel entonces y tuvimos la primera mujer diputada electa en Hermosillo, María Jesús Romero. Las demás habían sido plures, esta fue electa. Y la primera diputada federal también electa, que fue Lucecita Salazar. Y tuvimos otra mujer por el lado de Obregón, que es la señora Cristina Murrieta. Presidentes de esta historia que les estoy platicando, del 79 al 82, Prisciliano Melendres, Carlos Amaya, ya del sur del estado, viene el grupo KGM a hacerse cargo estatalmente de la dirigencia. Después fue Fausto Ochoa Medina. Así como que los de Hermosillo a veces tenemos un estoque, cuando perdemos todos vamos por los sanluisinos para que nos dirijan, ¿verdad? Son varios dirigentes de San Luis que hemos tenido. El primero fue don Fausto Ochoa Medina, que fue exalcalde también. Ramón Corral en el 88 al 91. Leonardo Yáñez, después de haber sido alcalde de Agua Prieta, y nuestro amigo Roderico Tapia del 94 al 96, antes de la llegada de Manuel Espino.
Y la dirigencia estatal estaba en las oficinas del Comité Municipal de Hermosillo. Ese cuartito albergó por casi 35 años a la dirigencia estatal y a la dirigencia municipal. Y según los escritos, es la oficina municipal más antigua en propiedad para un comité municipal también. Mucho que pregonar y mucho que presumir, ¿no? Y esto no lo compró Jorge Valdés, esto lo hizo el presidente del partido, Carlos Uruchurtu, en aquel entonces, a través de sorteos y rifas, ¿no? Pues está los que vayan al comité municipal pueden encontrar ahí inclusive el acta de compraventa y la carta que le hace el presidente del comité, Carlos Uruchurtu, el presidente nacional en aquel entonces, para que lo atendiera y que pusiera la propiedad a nombre del partido. Que, por cierto, Carlos Uruchurtu era sobrino de Uruchurtu, el que se murió en el Titanic. Exactamente, y pariente también del señor Uruchurtu, que fue el regente de la Ciudad de México, el gran responsable del desarrollo urbano, vamos a decirlo, actual de la Ciudad de México. Los hermosillenses somos fregones, vato, ¿qué te pasa? Los sonorenses somos fregones, ¿no? Después viene en el 88 el movimiento del Maquío. Los movimientos internos del 97 también se aprovecharon al final de cuentas. Tuvimos en la candidatura a gobernador de don Enrique Salgado, ganamos un sinnúmero de municipios grandes, el PAN tuvo presencia, ganamos 8 diputaciones locales, al final de cuentas crecimos como partido, ganamos muchos municipios por primera ocasión, desde Babiácora, Acaborca, Cananea, Carbó, Cucurpe, Cumpas, Hermosillo, Moctezuma, Naco, Puerto Peñasco, Pitiquito, San Luis, Santana, Soaquigrande, Vidalgo, Imoris, Nacosari de García, ¿sí? Y del 2000 al 2012, ya siendo una opción real de gobierno, Acción Nacional, ya no haciendo el patito feo, hay que decirlo, ya no haciendo el patito feo, ¿sí? Don Luis, así es, Hilde, don Luis Bernal en Santana también. Al final de cuentas, el triunfo de Fox vino a tener un parteaguas. Alguien preguntaba ahí saber cómo se ganó. Pues el partido fue avanzando, pian pianito, piedrita por piedrita, desde 1939 avanzando un pasito, retrocedía medio paso, pero después avanzaba 2. El triunfo federal y cualquier triunfo federal que vaya a haber del PAN tiene que construirse de abajo hacia arriba, no se puede construir de arriba hacia abajo, ¿no? Y el PAN fue eficiente porque fue ganando presidencias municipales, porque fue ganando diputaciones locales, y eso le permitió ser la catapulta o el trampolín para llegar a ganar la presidencia de la República. No es que Fox haya sido muy fregón, la verdad es que se avanzó bastante desde los 60, 70 años de trabajos de en aquel entonces del partido, ¿sí? Ahí está la primera presidenta municipal mujer del PAN. Hasta el año 2000 la tuvimos, ¿sí? A pesar de que la propusimos en el 73 por primera ocasión. María Elena Araiza de Santana, Sonora, tierra querida, fue la primera presidenta municipal. En aquel entonces ganamos 13 diputaciones, esas presidencias municipales también, ¿sí? Digo, en fin de cuentas también la ola nos ayudó bastante. Del 2003 al 2009, 2015, perdón, pues ya algunos de ustedes ya tienen mayor memoria. Este señor es Ramón Corral cuando andaba en campaña, de Corazón por Sonora, ya como una opción viable, ¿sí? ¿Qué pasó en el 2003? Ganamos 23 presidencias municipales, el mayor número de presidencias municipales hasta ese entonces. Ganamos 11 diputaciones locales, el mayor número de diputaciones locales, pero pues lamentablemente, como algunos de ustedes saben, pues la gobernatura la perdimos por más o menos 1000 votos en un tema de la alianza contra el verde ecologista, ¿sí? Después en la elección de 2006, aquí me doy cuenta que ya estoy viejo porque todo eso ya me tocó como actor, qué barbaridad. Pero bueno, en el 2006 ganamos también 35 presidencias municipales, ganamos mayor número de presidencias municipales, ganamos mayor número de diputaciones locales, ¿sí? Fueron alcaldías o presidencias municipales chicas en el 2006, pero que ayudaron a construir la gobernatura en el 2009, sin duda alguna, desde San Luis Río Colorado hasta Nogales y Guatabampo y todo lo que viene siendo el interior del partido, ¿sí? Creo que esas 35 alcaldías, aunque la gran mayoría eran pequeñas, déjenme decirles que fueron el trampolín para el triunfo de la gobernatura del PAN. En el 2009, triunfo de Guillermo Padres, 38 presidencias municipales, 3 más que las anteriores, la primera gobernatura, 9 diputaciones locales de mayoría, ¿sí? Más otras tantas, 14 con las plurinominales, y creo que fue el momento de clímax que hemos vivido y por lo que han trabajado tanto y trabajaron tanto estos panistas de la primera hora. No todo empieza con Padres, no todo empieza con Gándara, por eso me gusta a mí compartir la historia y a lo mejor
a lo mejor sin ese trabajo de Horacio Sobarzo, de Enrique Michel, de Israel González, de don Jorge Valdés, de Enrique Martínez Fuentes Frías, de Jesús Larios Ibarra, del Pelón Rosas, ¿no? De Casimiro Navarro, de don Luis Corral, de don Fausto Ochoa en el caso de San Luis, de los Cerrato en el caso de Nogales, difícilmente hubiéramos conseguido esto. Yo quiero pensar que todas esas piedritas que se pusieron fueron construyendo pues la gran torre de Acción Nacional, ¿no? En el 2012, así nos fue en la elección, un poquito de historia nomás, ganamos 44 municipios en alianza con el PANAL, nos fue muy bien en temas de presidencias municipales, como nunca en la historia ganamos diputaciones locales, pero lamentablemente, pues en el 2015 perdimos la gobernatura. Tuvimos 13 diputaciones locales con Javier Gándara como candidato. Javier ya es el 7º candidato a gobernador del PAN en Sonora. Ganamos estos municipios, caímos a 23 por el caso de ir solos, ¿sí? Y en el 2018, pues este es el mapa de representación política de nuestro partido, ¿no? 3 diputaciones locales de representación proporcional, 12 presidencias municipales, y si vemos cómo empezamos del 2009 a cómo vamos, pues la verdad es que algo tenemos que reflexionar adentro del partido, los panistas, no estoy hablando de las directivas, los panistas, para encontrar las motivaciones precisas y correctas para hacer las cosas mejor. Yo creo que no hay que ser magos, yo creo que está muy claro el tema de ver qué se hizo, ¿no? Yo sí considero que la tuvo muy difícil la fundación del partido en Sonora, ¿sí? Pero pudieron salir adelante. No todo, no todo es ganar elecciones, ¿eh? No todo es ganar elecciones. Hay que cuidar nuestro partido. Yo les pediría a ustedes, jóvenes, los que son panistas, que la mejor manera de servir, de invitar a una persona, a aquellos que no son panistas que nos están viendo, escuchando, yo estoy seguro que lo que quieren escuchar más allá de un verbo es ejemplo, David, ¿no? Es testimonio. Y de eso sí, ¿eh? O sea, nosotros, los militantes del partido Jesús Ramón, ya no se vuelve Jesús Ramón cuando está hablando del PAN. En la vida pública, yo soy panista, ¿no? Y la gente va a decir, es el panista. Y si me ven con una botella en la mano, van a decir, es que es el panista está tomando, no es Jesús Ramón, ¿no? Y así es este rollo. Entonces tenemos que estar conscientes que hoy por hoy lo que nos está pidiendo el partido es que seamos congruentes y que demos testimonio, ¿no? Y somos el único partido fundado en el humanismo político, es decir, fundado en el ciudadano, fundado en la persona, y somos muy distintos, con eso somos muy distintos a Morena y el PRI. Pero no todo es ganar elecciones, hay que cuidar nuestro partido, hay que cuidar el prestigio de nuestro partido, ¿no? Y yo les quisiera pedir que empezáramos a construir pian pianito todo lo que hemos ganado, a recuperarlo, pero cuidando nuestro prestigio como partido, ¿no? La herencia, tenemos una herencia que cuidar, yo siempre lo digo y lo decía Carlos Castillo Peraza, ¿no? Que la historia nos motive para crear esperanza, decía él. Yo digo que hay que cuidar la historia de ser garante de la libertad, de la democracia y de una patria ordenada y generosa. Eso es el gran objetivo y la gran responsabilidad que tenemos. Y yo espero en Dios que muy pronto podamos ver las oficinas de cualquier comité municipal, como la que estamos viendo ahí, ¿no? A reventar, la gente haciendo cola para entrar, ¿sí? Porque adentro del PAN están los mejores proyectos para gobernar a la ciudadanía. Yo creo que yo hasta ahí la dejaría. Les agradezco bastante la oportunidad, David, muchas gracias. Cierro con el padre del humanismo político con esta frase. Todo el rollo que les eché al final de cuentas, yo sí creo que hemos recordado a don Jorge Valdés, a don Israel González, a don Horacio, a Enrique, a todos los de la primera hora, a don Jorge Valdés, a los del sur, a todos ellos. Yo creo que algo que los distinguió en su momento es que eran una fuente irradiante de la doctrina. Y para don Efraín González Luna, que es el papá de nuestra doctrina, el papá del humanismo político, para él lo definió muy claro y se los quiero compartir para cerrar con esto. Un buen miembro de Acción Nacional, un militante del PAN, vaya pues, para definirlo en una sola fórmula, debe ser centro de irradiación activa de nuestra doctrina y de nuestras ideas. Debe ser centro de irradiación activa de nuestra doctrina y de nuestras ideas. Debemos irradiar nuestra doctrina con el testimonio, no solamente con el verbo, que somos muy buenos para hablar. No es un mero espectador de asambleas, no es un mero receptor de doctrinas, no lo llevamos a votar por votar a una interna, ¿no? No le decimos nomás porque así dice Gómez Morín,
le enseñamos. No es un mero nombre anotado en un registro, pues ya lo dije, ¿no? Ni siquiera un solo cotizante para que nos esté patrocinando nuestros eventos o nuestras giras. Ni siquiera un esporádico realizador de actividades políticas dentro de los cuadros de Acción Nacional. Oye, vamos a hacer esta actividad aquí, este torneito acá, no. Es un sujeto constante de radiación de ideas y de actividad. Si en el PAN, ustedes que son los garantes de esa historia, como dice aquí, los garantes de la historia, los garantes de la democracia, de una patria ordenada, pues ustedes son los responsables, ¿eh? La nueva generación, la generación que ahorita se va a hacer a cargo de los nuevos cargos en el PAN, son ustedes, David. Son ustedes, compañeros que están ahí, que nos están escuchando. Ustedes son los que se van a hacer cargo. Dios mediante, otra generación va a estar hablando como yo de ustedes, de lo que hicieron o de lo que dejaron de hacer, no solamente por el PAN, por Sonora y por ustedes mismos. Y los panistas de la primera hora fueron muy fregones porque supieron qué hacer exactamente para apoyar a Sonora y aprovechar las coyunturas. Muchísimas gracias, jóvenes, y yo los exhorto, por favor, a que la mejor manera de venerar a nuestro antepasado ciudadano, no militante, ciudadano, nuestro pasado rico, pasado ciudadano, es dar testimonio de lo que es el PAN con acciones.